de un fracaso, un milagro. ¿Vas a decir eso después de un fracaso? Un milagro. Ese es el evangelio de hoy. Después de un fracaso, un milagro. Dice el texto que la gente se agolpaba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Digamos que esa es la postura nuestra. A nosotros nos corresponde escucharlo. ¿Para qué? Para que crezca nuestra fe. Cuando usted se ha preguntado, ¿cómo hago para acrecentar mi fe? La respuesta es escuchándolo a Él. Romanos 10:17. La fe por el oír y por el oír la palabra. ¿Cómo dice? La fe por el oír y por el oír la palabra. Así que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Luego dice que Jesús vio 2 barcas que estaban a la orilla. Entonces la gente escuchando y Jesús viendo. Porque si por el oír se despierta la fe, por el oír, por el ver se despierta el amor. Diga, por el oír se despierta la fe. Por el ver se despierta el amor. Y dice el texto que vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Jesús se sube a una de las barcas, la de Simón Pedro, y desde allí enseña. Eso representa a la iglesia. Jesús que se sube, o Jesús subido a la barca de Pedro, y desde allí enseña. Es decir, el lugar desde donde Jesús enseña es desde la barca de Pedro, desde la iglesia. Así que Jesús necesita la barca de Pedro. Y significa que nos necesita a nosotros. El que no tiene necesidad de nada ha decidido necesitarnos a nosotros. Jesús le hace una petición y Pedro inmediatamente una objeción. ¿Cuál es la petición que Jesús le hace a Pedro? Rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Y Pedro objeta: hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Tan parecido a lo nuestro, Dios nos hace una petición y nosotros inmediatamente una ¿qué? Una objeción. El Señor nos pide algo. Le dijo a Pedro: rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Es una petición de Jesús. Inmediatamente Pedro objeta. Ante la petición, una objeción. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Yo creo que cuando Pedro estaba pronunciando la objeción, se dio cuenta que la estaba ¿qué? La estaba embarrando. Porque Jesús hace la petición, Pedro la objeción. Mientras Pedro está objetando, se da cuenta que la está embarrando y dice a renglón seguido: pero por tu palabra echaré las redes. Es decir, una petición, una objeción, un acto de obediencia. Después de mí una petición, una objeción, un acto de obediencia. Cuando el Señor te haga una petición, es probable que tú objetes, pero por favor no se te olvide que todo debe terminar con un acto de obediencia. ¿Qué hace Jesús? Penetra el terreno de Pedro e invita a Pedro a que
penetre el terreno de él. El terreno de Pedro es la pesca y Jesús penetra el terreno, va al terreno de Pedro, porque le dice Pedro, rema mar adentro y luego echad las redes a la derecha de la barca. Está dando instrucciones como todo un pescador. Y en realidad Jesús no es un pescador. Jesús es un maestro. Entonces, ¿qué hace? Penetra el territorio de Pedro. El Señor quiere entrar en nuestro territorio. Y luego nos invita a su territorio. Porque luego le dirá a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, es decir, serás un hombre de predicación y milagros. ¿Serás un hombre de qué? Entonces miren, Jesús entra en el terreno de Pedro y luego invita a Pedro a que entre en el terreno de él. Y tengan la certeza, hermanos, que esto funciona de esta manera. El Señor te está entrando en tu terreno. En tu terreno. Déjalo. No le pongas objeciones. Obedécele. Invítalo además. Y no solo invítalo, sino haz que se sienta cómodo en tu terreno. Invita a Jesús al terreno de tu vida. Y luego déjate invitar por Él al terreno que Él te propone. Te haré pescador de hombres. Ahora hay un elemento muy importante en este texto y es que una vez Jesús hace la petición, Pedro objeta, pero al final obedece. Por la obediencia viene la bonanza. Diga después de mí, por la obediencia, la bonanza. ¿Quién de ustedes quiere bonanza para su vida? ¿Qué se necesita? Alabado sea el Señor. Si obedeces, vendrá la bonanza. No desobedezcas. ¿Por qué? Porque cuando tú pretendes hacer las cosas a tu manera, no te van a salir bien. Pero cuando tú aprendes a hacer las cosas a la manera de Dios, siempre te van a salir bien. ¿Qué pasa a renglón seguido? El asombro de todos aquellos hombres que estaban ahí con Jesús y con Pedro. Empezando por Pedro, que se asombra. Una invitación además a que no perdamos la capacidad de asombro en la vida espiritual. No pierdan la capacidad de asombro. Y para no perder la capacidad de asombro en la vida espiritual es necesario cultivar la capacidad contemplativa. La capacidad contemplativa. Cuando uno está muy distraído, muy afanado o muy disperso, no es capaz de descubrir la grandeza, la belleza y la riqueza en los detalles. Cuando está muy distraído, muy disperso o muy afanado, no es capaz de captar la belleza, la riqueza y la grandeza de la vida en los detalles. Ahora, cuando tú eres capaz de bajarle a la prisa, a la dispersión y a la distracción, comienzas a cultivar la capacidad contemplativa y a partir de la capacidad contemplativa vendrá como consecuencia la capacidad de asombro. Cuando una persona es contemplativa es porque se está deteniendo en los detalles y está descubriendo en los detalles la grandeza, la belleza y la riqueza de la vida. Se asombra por todo. Nada más triste que una persona ya no se asombre, ya no la asombra nada. ¿Y qué quieres? Cualquier cosa. ¿Y qué te gustaría? Nada. ¿Y qué pasa contigo? Me da lo mismo 8 que 80. Cuando una persona dice que no quiere nada, que nada le parece gracia, que le da lo mismo lo uno que lo otro, perdió su capacidad contemplativa, ya no disfruta lo sencillo, pequeño, no se acoge al detalle de la vida y pierde la capacidad de asombro.
Pedro, junto con los otros discípulos, se asombran. ¿Y por qué se asombran? Porque vienen de un fracaso. Y les dije ahorita que después del fracaso, el milagro. ¿Cómo es? Después del fracaso, el milagro. ¿Y por qué viene Pedro de un fracaso? Porque le dice a Jesús: hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Venimos de un fracaso. ¿Quiénes de ustedes le tienen miedo al fracaso? Desde hoy no le van a volver a tener miedo al fracaso, porque después del fracaso viene el alabado sea Dios por eso. Luego Pedro, dice el texto, igual que los discípulos, se rinden a los pies de Jesús. Señor, apártate de mí, dice Pedro, que soy un pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Jesús. Después del asombro, la humildad para reconocer la grandeza de la obra de Jesús. Me invita, objeto, obedezco, viene el milagro, me asombro, reconozco mi pequeñez. Finalmente pasa una cosa muy interesante, y es que Jesús hace un llamado al final del texto y dice: desde ahora, Pedro, serás pescador de hombres. La verdad es que el llamado no anula lo que yo he sido, sino que engrandece y plenifica. Cuando el Señor te llama, no anula lo que tú has sido. Es decir, necesita lo que ya fuiste. Entonces el llamado no anula lo que tú has hecho en la vida, solo que ese llamado engrandece y plenifica, le da estatus a lo que tú hacías anteriormente. Ya no vas a pescar animalitos en el mar, ahora vas a ser pescador de hombres. Estatus. Es como si yo te digo, ya no más vas a ir en tu motocicleta repartiendo en Rappi. De ahora en adelante, desde una oficina, vas a coordinar todos los envíos desde el exterior para este país. ¡Wow! Entonces a usted la vida le cambió, pero el Señor contó con lo que tú sabías, porque lo que tú sabías sigue siendo importante para Él.